pueden hacerlo, si pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. El texto dice así, de esta manera, Josué 5, versículo 13, dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, Jericó estaba cerrada, es como un paréntesis ahí del escritor, ¿sí? Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y ahí cierra el paréntesis y sigue con la conversación que se venía hace un momento. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y ahí terminó la conversación con el Señor, de Josué con el Señor. Y pasa a otra etapa ahí del evento, ¿sí? Versículo 6, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carneros delante del arca de Jehová. Dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que estén armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes, tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron la vuelta a la ciudad el 2º día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantó al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente que este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella. Y por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada a todo lo que en la ciudad había: hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel.
Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Hasta hoy es el momento quien escribe esto, ¿verdad? Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Oramos. Amado Padre Celestial, pedimos que tú guíes cada uno de los pensamientos y las palabras que hemos de decir en este momento. Sea tu Espíritu obrando de manera poderosa, más allá de lo que decimos y más allá de las limitaciones de tu siervo que son notorias. Así que pedimos, Padre, y confiamos que tú puedes obrar poderosamente transformando las vidas y confrontando nuestros corazones con la verdad que hemos de enseñar en esta mañana. Así que confiamos en tu poder y así nos disponemos a inclinarnos en adoración ante ella. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos allí. Bueno, yo les leo el pasaje en realidad que corresponde para esta mañana en este estudio secuencial que estamos haciendo del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, y estamos llegando al final. Dios mediante, si el Señor así lo permite, en este mes terminaremos esto. Nos quedan solo 2 mensajes: hablar de Rahab y la última parte de esa finalización que hace el escritor sobre los ejemplos de la fe, ¿verdad? Así que estamos llegando hasta ahí. Y el versículo que corresponde hoy, y por eso leímos el texto allí, es 11:30, dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y eso es lo que corresponde al texto que acabamos de leer nosotros en Josué capítulo 6. ¿Sí? Bueno, hemos leído ese texto allí nosotros porque es la referencia histórica en realidad correspondiente a ese texto, ¿sí? Y no voy a exponer ese pasaje de Josué capítulo 6, así empezó el estudio. Va a ser un estudio muy, muy, muy extenso y no le iba a hacer justicia a ese capítulo. En realidad recurro a esas referencias históricas para entender lo que el escritor de la Carta a los Hebreos nos está diciendo. Esa es la única razón por la que en este momento recurro, como he hecho en los otros pasajes, al hecho histórico, ¿sí? Y es importante recurrir a ese hecho histórico porque podemos llegar a darle, si sacamos Hebreos 11:30 solo del texto allí, podemos darle un montón de aplicaciones equivocadas. El contexto histórico nos ayuda a darle el sentido correcto y el único sentido, porque todo pasaje en la Biblia tiene un solo sentido, no tiene varios sentidos, o sea, tiene una sola interpretación. No hay muchas interpretaciones de la Biblia, sino una sola que es correcta, ¿sí? Eso nos enseñan las reglas de interpretación bíblica. Y en este caso también, cuando el escritor de la Carta a los Hebreos estaba escribiendo 11:30, estaba pensando en una sola cosa, lo que el pasaje en su sentido original estaba enseñando. ¿Cuál pasaje? El de Josué capítulo 6. Estaba acudiendo a eso, trayendo a la memoria a la iglesia esa de judíos a la que él les estaba escribiendo, ¿sí? Y es importante notar que cuando el escritor recurre a este capítulo maravilloso de los héroes de la fe, él está pensando en esa iglesia a la que les escribe, que estaba conformada por judíos, varios de ellos creyentes, y había un buen grupo que no lo era, que eran los que se estaban apartando, a los cuales les hace referencia en capítulo 6, en capítulo 10. Y escribe este capítulo en primero para mostrarle a esos que no eran creyentes lo que realmente significa tener fe. Porque es muy fácil decir tengo fe. Pero ¿qué significa tener fe? Bueno, todo el capítulo muestra lo que significa tener fe. Pero además escribe esto para alentar a esos que sí tenían fe. En el capítulo 10 termina diciendo: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y entonces empieza a mostrarle estos ejemplos para alentar a los creyentes que estaban en medio de tribulación, alentarlos a mantenerse, justamente, mantener el fuego de la fe vivo, ¿no? Y por eso después va a llegar a decir en capítulo 12
Dice, teniendo esta grande nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos? Todos estos que acaba de citar recién, todos esos héroes de la fe del Antiguo Testamento, ¿sí? Bueno, eso es el sentido de lo que estamos viendo en este pasaje, entender a qué se refiere la Biblia cuando dice obrar y vivir por fe, ¿verdad? Y no voy a poner Josué capítulo 6, pero sí vamos a usarlo para entender Hebreos 11, 30, ¿sí? Hay más pasajes, cuando lo exponga alguna vez y enseño Josué, vamos a ver los principios que hay ahí sobre el tema que enseña, ¿sí? La expresión de Hebreos 11 es: por la fe cayeron los muros de Jericó, ¿sí? Y hemos dicho que este es el acto de fe de cada uno de los personajes que se presentan aquí. Por la fe hicieron tal cosa. Y cuando llegamos a algo como esto, donde dice por la fe cayeron los muros de Jericó, la tentación es a pensar entonces, por la fe ellos lograron que los muros se caigan. Y ese es uno de los primeros pasos para una interpretación incorrecta de este acto de fe, ¿sí? Podríamos preguntarnos, ¿acaso, leyendo eso así nomás suelto, acaso el texto está diciendo que la fe de ellos derribó los muros? ¿Eso es lo que estamos diciendo o eso es lo que está diciendo el escritor? ¿Acaso en realidad la enseñanza de Hebreos 11:30 es que si tú tienes mucha fe, tú puedes derribar los muros que se levantan en contra de tus planes? Bueno, usted va a escuchar muchos mensajes así en la web, si usted los busca, ¿no? Tú puedes derribar los muros que se levantan en los caminos que tú has emprendido. Ten mucha fe. Bueno, no es esa la enseñanza. Y tenemos que tener mucho cuidado. Incluso cuando vamos a examinar Josué capítulo 6, el punto no está en los muros. Además, vamos a notar que en realidad se dedica a los muros una pequeña oración. Después no se habla más de los muros en realidad. Y a veces nos hemos entretenido mucho con el tema de los muros, ¿no? Es más, hay mensajes que están dedicados a darle mucho color a esta escena, hablando acerca de los datos arqueológicos. Ustedes saben ya que en realidad esto es comprobado, que los muros han caído hacia afuera. No lo dice el texto, pero los datos arqueológicos, que los muros cayeron y cayeron hacia afuera. Bueno, no es la intención en realidad ponernos a dar datos de color acerca del tema de los muros, porque en realidad el pasaje tiene otra enseñanza que tiene que ver con la teología bíblica, y a eso nos vamos a ocupar nosotros, ¿no? Bueno, no creo que sea esa la enseñanza, que el texto nos esté diciendo, mira, todos los muros que se presenten en tu camino se van a caer si tenés fe. No es esa la enseñanza, ¿sí? Sabemos que, por el relato bíblico, que quien derribó los muros en realidad y de una manera sobrenatural, no fue la fe de ellos, sino Dios. Así que ya ahí derribamos uno de las enseñanzas que andan divulgando por internet muy abundantemente. No fue la fe de ellos lo que derribó los muros. ¿Pero por qué entonces dice el texto ahí que por la fe cayeron los muros? Bueno, porque está sintetizando todo un contexto histórico donde uno tiene que ir y entenderlo. A quienes les escribía el escritor de los Hebreos, ellos ya tenían el contexto, porque eran todos judíos. Nosotros precisamos el contexto para entender esto, ¿sí? Dios fue quien derribó los muros, y además por el relato que hemos leído nosotros, ellos lo único que hicieron que fue caminar una vez cada día, por 7 días, y el séptimo día hicieron 7 vueltas a la ciudad, ¿sí? Que más o menos se calcula, por el tamaño de la ciudad, que tardarían entre media hora a una hora dar la vuelta a la ciudad. No era gran cosa la caminata, si bien la ciudad albergaba algo así de 1200, pero se piensa que había en ese momento muchas más personas, porque todos empezaron a tener miedo de que llegó el pueblo de Israel y ya sabemos a qué vienen. Acaban de ganarle la batalla a los moabitas y a otras naciones con los que se encontraban en el desierto, y empezaron a tener miedo. Además, cuando los espías van en capítulo 2 del libro de Josué a encontrarse con Rahab la ramera, esta mujer que se convirtió, de la que hablaremos la semana que viene, Dios mediante, Rahab le dice, mira, acá están todos atemorizados, estamos todos con miedo, porque ya sabemos que se viene el Dios que libró a este pueblo de la esclavitud en Egipto con mano poderosa. Estamos todos aterrorizados. Y dicen en realidad los estudios que en ese momento se juntó un montón de gente en la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Porque solo había 3 ciudades en ese momento en Canaán que tenían la fortaleza para defenderse que tenían Jericó. Una ciudad con muro no era muy común encontrar en ese momento. Solo había 3 en toda la zona de Canaán, y Jericó era una de esas. En realidad era una cuestión estratégica. Era la ciudad principal con unos muros que eran no uno solo, sino era doble muro. Había que pasar primero uno y estaba sobre un terraplén, en un terreno inclinado, y había que trepar primero una montaña para después trepar el muro y después pasar y trepar otro muro más. Era muy difícil pasar.
Por eso dice, estaba cerrada, bien cerrada, la ciudad de Jericó. Humanamente era imposible pasarlo, ¿sí? Y era justo el tiempo de la cosecha, para el tiempo que sucedió esto lo dice en Josué capítulo 5, y eso es importante. ¿Por qué? Porque ya habían almacenado alimento como para quedarse encerrados ahí en Jericó por varios años. Interesante que los arqueólogos han encontrado en realidad en lo que se encontró allí excavando y excavando para ese tiempo es que el almacenaje de los cereales y todo esto estaba intacto. Y algunos dicen, bueno, ¿no ves que no pasó ninguna invasión? Porque si hubieran invadido se hubieran llevado todos los granos. Bueno, no se los llevaron porque Dios les dijo, no se los lleven. Aparecieron todos esos quemados ahí. Bueno, ellos se prepararon para estar en esa ciudad resistiendo por años. Solo que duró 7 días nada más, ¿verdad? Ellos lo único que hicieron fue justamente caminar y nada más. Y además caminar en silencio. Hay algunos que dicen, para explicar esto de la caída de los muros, dicen, bueno, no, pero justo cuando gritaron, la onda sonora del grito y de la bocina, eso hizo que como un movimiento y se cayeron. Bueno, es difícil creer eso, ¿verdad? Es más fácil creer que hay un Dios poderoso que hizo sencillamente que los muros se caigan, ¿verdad? Es difícil pensar en un terremoto, que es la otra explicación que le dan algunos. Y Dios provocó un terremoto. ¿Y por qué no se cayó la casa de Rahab? Porque cuando la fueron a buscar estaba en su casa. Y su casa estaba en el muro y no se cayó. Tremendo, ¿no? Vamos a hablar de eso la semana que viene. Bueno, ¿cuál es el acto de fe si el acto de fe no consiste justamente en tener fe para que se caiga el muro? ¿Cuál es el acto de fe al que se está haciendo alusión en este texto? Para responder esta pregunta necesitamos tener presente algunas cosas de ese contexto histórico, ¿sí? El libro de Josué, queridos hermanos, es todo el libro de Josué. El tema que trata en realidad, o mejor dicho, el relato consiste justamente en mostrarnos cómo el pueblo de Dios batalló, ¿sí? Porque es batalla tras batalla durante 10 capítulos, ¿sí? Durante 10 años además, eso es, batalla tras batalla para conquistar un territorio que estaba dominado por culturas sumergidas en el pecado y sumergidas de tal manera que llegó en un extremo insoportable para la paciencia de Dios. Miren que Dios es paciente, hermanos, ¿eh? Pero estas culturas en Canaán llegaron ya al colmo de la paciencia de Dios. Cuando Dios está hablando con Abraham, siglos antes, le está diciendo, todavía no te voy a dar la tierra prometida, porque todavía no llegó al colmo la maldad de estas naciones de Canaán. Todavía tengo paciencia con ellos para darles misericordia, para que se conviertan. Pero en este momento, la maldad que había en Canaán, queridos hermanos, había colmado la paciencia y Dios dijo, bastan, es insoportable el grado de maldad que hay en estas culturas. Bueno, ellos entraron a poseer y dominar en culturas que estaban sumergidas en el pecado. Así que la conquista de Jericó es el punto de inicio de una nueva etapa en la historia de la nación, ¿sí? Es el punto de inicio, es el punto de inflexión la conquista de Jericó en una nueva etapa en la nación de Israel. Ellos habían sido redimidos, eso es el libro de Éxodo, ¿se acuerdan? Habían sido redimidos de la esclavitud en Egipto y además después de eso estuvieron siendo instruidos en la ley de Dios en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, durante 2 años, enseñándoles Dios cómo adorar y cómo vivir realmente en piedad. Por desobediencia de ellos, después tuvieron 40 años vagando en el desierto. Pero si nosotros sacásemos esos 40 años del desierto, el progreso de la vida del pueblo de Israel sería así, redimidos, instruidos y ahora batallando contra el pecado. Así sería el orden que debían haber sucedido las cosas, pero hay un paréntesis de disciplina en el medio, ¿no? Así que ellos habían sido redimidos, estuvieron siendo instruidos por la ley de Dios, pero ahora ellos comienzan una etapa en la que se les exige a ellos dar pasos de obediencia, conquistando un territorio que es hostil a Dios. De eso se trata el libro de Josué. Como ahora ellos, que habían sido redimidos solo por sangre, ahora ellos deben empezar a dar pasos de obediencia. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ustedes tienen que empezar a caminar ustedes ahora. Esto de la conquista depende de ustedes, vamos a mencionar algo en este momento. Ahora, como todo relato histórico, queridos hermanos, del Antiguo Testamento, ese pasaje, ¿sí?, del libro de Josué, como todo el libro en realidad y todo el libro histórico en el Antiguo Testamento, ilustra verdades teológicas.
Eso es lo que hace en realidad el relato histórico en la Biblia. Eso es una manera de interpretar el Antiguo Testamento, ¿sí? Están reflejando, está ilustrando Dios a través de sus eventos verdades teológicas, que son verdades relacionadas con el Evangelio. Cuando uno conoce el Evangelio puede entender mejor los relatos históricos del Antiguo Testamento y no, por ejemplo, cuando dice el texto, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, es una promesa para que si yo piso, qué sé yo, la concesionaria, ya Dios ahí es un coche mío va a ser ese. No es esa la manera de interpretar la Escritura, ¿no? Hay verdades teológicas que están siendo ilustradas a través de esos eventos históricos, ¿sí? No son aplicables esos eventos históricos a nuestra vida hoy, pero sí las verdades que están ahí. Por ejemplo, cuando se va a buscar una esposa para el hijo de Abraham y entonces sale Rebeca, ahí está, sale Rebeca con el cántaro y que le encuentra el siervo y entonces dice, ella es la que trae el cántaro y me ofrece agua. Bueno, un jovencito no puede estar orando diciendo, bueno, Señor, como oró el siervo, la que trae una jarra de agua porque no hay cántaro acá y me da de beber y todo eso. Bueno, no hay manera de aplicar eso a nuestros tiempos, no es la manera de interpretar la Escritura, ¿verdad? Cuidado con esas maneras de interpretar la Biblia, no sucede así. Hay verdades ahí que están siendo ilustradas. Esas verdades son las que son aplicables a nuestra vida hoy, ¿verdad? Y eso sucede con este pasaje. El propósito de la historia bíblica, además de mostrar cómo Dios lleva a firme cumplimiento el plan redentor, sirve para eso, ilustrar verdades teológicas y mostrarnos cómo Dios ha ido llevando adelante su plan redentor a través de la historia. La conquista de Jericó, ¿sí?, no se trata solo de unos muros que caen de manera sobrenatural. Es más que eso, hermanos. Es mucho más que eso. Sino de una verdad teológica que nos desafía en nuestra relación con el Señor. ¿Y cuál es esa verdad teológica? Bueno, la verdad teológica que enseña ese evento en particular de Josué capítulo 6 es esta. Solo mediante la fe podemos vencer en la batalla contra el pecado. Solo mediante la fe podemos vencer en la batalla contra el pecado. Usted puede seguir esta vista panorámica de los libros del Antiguo Testamento y va a ver cómo se va desarrollando las verdades del Evangelio a través de esos libros. Porque cuando en Josué vemos que hay victoria sobre el pecado, vamos al libro de Jueces y vemos que hay derrota ante el pecado. Y eso es un reflejo de cuando el creyente deja de batallar y conquistar terrenos en su vida y los deja cediendo al pecado. Bueno, no vamos a entrar ahora en eso, pero sí para notar que esa es la verdad que se quiere transmitir. Así como la liberación de la esclavitud en Egipto representa la redención de la esclavitud al pecado, lo hemos mencionado en algún momento. Si usted va al libro de Éxodo, es redención, es el libro de la redención. Ellos fueron liberados de la esclavitud a Egipto, que representa el mundo. Nosotros en Cristo somos redimidos de la esclavitud al pecado. Es la verdad que se quiere enseñar, es ese paralelo. Así que las batallas para tomar posesión de la tierra de Canaán, que están descritas en el libro de Josué, representan la santificación en la lucha diaria contra el pecado. Algunos dicen, Josué es el libro que muestra al creyente en el cielo. No, porque en el cielo no batallamos contra el pecado. Josué muestra el libro al creyente batallando contra el pecado. Ilustra, al creyente batallando contra el pecado en esa lucha por la santificación. En Egipto, donde ellos habían estado esclavos, fueron librados de la esclavitud al pecado justamente. Pero en Canaán somos librados del poder del pecado. Así que muestra las dos verdades del creyente. En Cristo, en la salvación, uno es liberado en realidad de esa esclavitud al pecado. En la vida diaria nosotros somos librados por el poder del Espíritu, del poder del pecado, y eso se ve en esos dos libros de la Escritura. De la esclavitud del pecado ellos fueron librados por la sangre. ¿Se acuerdan? Aquella celebración de la Pascua que mencionamos en uno de los estudios. Ellos fueron librados así. Veré la sangre y pasaré de vosotros. No había que hacer más nada, confiar en la sangre. Pero del poder del pecado somos librados al dar pasos de obediencia, confiando en el poder y la promesa de Dios. Eso es todo el resumen del libro de Josué. Del poder del pecado somos librados al dar pasos de obediencia, confiando en el poder y en la promesa de Dios. Así que el libro de Josué trata de un pueblo que toma posesión de un territorio dominado por el pecado y lo consagra para el servicio y la adoración a Dios. De eso se trata Josué, cómo este pueblo va tomando posesión de ese territorio al cual Dios ya había condenado y el instrumento de justicia que trae sobre ellos es el pueblo de Israel,
para emitir condenación sobre ellos, y toma posesión, y aquello que antes estaba consagrado al pecado, ahora ellos tenían la responsabilidad de consagrarlo a Dios. Eso lo vemos todo en capítulo 6 especialmente. Y queridos hermanos, de esto se trata en realidad la vida cristiana. De esto se trata la vida cristiana. De una vida que en la práctica va siendo conquistada para la gloria de Dios. Todos los que somos salvados ya hemos sido librados de la esclavitud al pecado. Pero del poder del pecado en la vida diaria vamos siendo librados en este proceso de santificación. Día a día el creyente, por el poder que le es dado en el Espíritu de Dios, va conquistando terrenos que todavía están dominados por el pecado. ¿No es verdad que es así, que sucede así? Que todavía batallamos con el pecado nosotros los que somos salvados por la fe. Ese es el tema, la diferencia con el que no es salvo. El que no es salvo no batalla. El que es salvo está luchando con el pecado, está batallando contra el pecado en su vida diaria, ¿sí? De esto se trata. Y vamos conquistando terrenos en nuestra vida y los vamos dedicando para la gloria de Dios. Eso sucede así. En donde antes dominaba el pecado, ahora es un terreno ganado para el servicio y la adoración a Dios. Eso sucede en la vida del creyente. Cada aspecto de nuestra vida es un terreno a conquistar, queridos hermanos, en la batalla por la santificación. Todos los redimidos por Cristo tenemos esta batalla contra el pecado y es el desafío más grande de nuestra fe. Este es el desafío más grande de nuestra fe, por eso he titulado este mensaje La batalla de la fe. Este es el desafío. No hay otro desafío en realidad para nuestra fe más grande que este, el lograr victoria sobre nuestro pecado. Si usted es salvado por la fe, usted va a decir en su corazón, usted tiene razón, pastor. Mi mayor problema, siendo creyente, es que todavía tengo pecados en mi vida que no puedo dejar. Que me vencen no semana a semana, sino que me vencen día a día. Y especialmente si usted es un creyente de años, usted está pensando en su corazón, como piensa este pastor también en su corazón mientras hacía el estudio, ¿cuánto hace que llevo cargando este pecado? A veces nos olvidamos cuántos años llevamos en la fe y todavía seguimos batallando con lo mismo. Con lo mismo. Y es ahí donde nos damos cuenta que todavía batallamos contra el pecado. Esto es una realidad que a nosotros nos cuesta reconocer, ¿verdad? Como creyentes queremos dar una imagen de que somos impecables, de que nosotros está todo bien, está todo pinturita en mi vida espiritual. No se haga problema, pastor. No se haga problema, hermanos. Estoy genial, ando de joya, bien. Pero en lo íntimo sabemos que batallamos con un montón de cosas relacionadas con el pecado, que no están consagradas al Señor, ¿verdad? Hay áreas en nuestra vida donde todavía nosotros llegamos y vemos que el pecado ha tomado lugar. Me sentía inclinado, no quiero hacerlo muy largo este mensaje, pero me sentía inclinado a hacer ese paralelo entre Josué y Jueces. En Josué están conquistando, tomando terreno y dedicándolos para la adoración a Dios. Es victoria tras victoria tras victoria. Todos 10 años batallando y conquistando. Termina el libro de Josué repartiendo el terreno entre las tribus de Israel, dedicado en cada lugar altares para Dios. Pero usted llega al libro de Jueces, y llega allí y el relato del capítulo 1 empieza a decir: tal tribu empezó a conquistar, pero no echó a los que estaban en tal lugar. Leía este pasaje la otra vez con Axel, leyendo juntos ese capítulo. Y después dice, los de la tribu de tal empezaron a conquistar, pero no echaron a los que estaban. Y dijeron, vamos a convivir igual con ellos. Y convivieron con los cananeos. ¿Y saben qué pasó? Cuando dejaron de conquistar terrenos, cuando dejaron de batallar contra esos cananeos y los dejaron convivir entre ellos, surgió en realidad la peor etapa de la historia del pueblo de Israel, la más oscura moralmente hablando, espiritualmente hablando y socialmente hablando. No hay otra etapa más oscura en la nación de Israel que cuando ellos dejaron de batallar contra el pecado y dijeron, vamos a convivir con el pecado. Listo, no hay ningún problema. Eso fue lo que hicieron. Y Dios dice en Jueces capítulo 2, yo dejé estas naciones. Josué no terminó de conquistar todo, pero yo lo hice a propósito, dice Dios, para que esta nueva generación sepa lo que es la guerra, sepa lo que es batallar contra el pecado.
para que ellos sigan batallando, demostrando de esa manera que hay fe. Pero se levantó una generación que dijo, no importa, pecado, este está bien, aquel está bien, este no lo puedo hacer. Si al final todos tenemos pecado. Bueno, la complacencia, ¿no? Y así llegó la etapa más oscura del pueblo de Israel. Bueno, perdónenme, perdón, Mechi, ya no sabe por dónde estoy seguro. Aquel evento, perdón, y último ahí que sí lo tengo escrito allí, vencer al pecado, queridos hermanos, en nuestra vida diaria es una cuestión de fe. Y esta es la enseñanza de ese pasaje en Hebreos capítulo 11, verso 30. Vencer al pecado en nuestra vida diaria es una cuestión de fe, hermanos. Tiene que ver con la victoria de la fe en nuestras vidas. Aquel evento, ¿sí?, de los muros de Jericó, para esa generación que estaba viviendo con Josué, era significativo, ¿sí?, sumamente significativo para ellos, ese evento. ¿Por qué era significativo? Porque esos muros, no específicamente los de esta ciudad, pero sí representativamente hablando, esos muros son los muros a los que sus padres le tuvieron miedo 40 años atrás. Todos estos son hijos de aquella generación que viendo esos muros altos tuvieron miedo y no quisieron hacer lo que ellos hicieron en esta ocasión. Ellos tienen en su mente grabada la vívida imagen de sus padres no queriendo batallar contra estas naciones y renegando de Dios y dispuestos a volver a la esclavitud en Egipto. En Números capítulo 13 está el relato de aquel momento en el que Dios ordena a Moisés que envíe espías para reconocer la tierra de Canaán, pasar, tomar posesión de ella, y los espías fueron, ¿se acuerdan?, a ese lugar. Pero cuando volvieron sus espías, 10 de los 12 desanimaron al pueblo a raíz de lo que ellos vieron allí. Ustedes tienen cerquita el texto, por eso no se los anoté, pero vayan a Números capítulo 13, versículo 27 al 33. Números capítulo 13. Ese es el capítulo trágico de la historia del pueblo de Israel, porque marcó el punto de inflexión. Es la llamada la prevaricación del pueblo de Israel, por lo cual le costó la vida de toda una generación. Eso es tremendo. Dice Números capítulo 13, versículo 27, así de esta manera: cuando vuelven los espías de ver la tierra, el propósito era justamente, vamos a ir allá y venir con el mensaje, miren, son más poderosos, pero nuestro Dios es mucho más poderoso. Pero ellos no dijeron eso. Capítulo 13, verso 27 dice, le contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Capítulo 14, verso 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Los primeros que caen siempre son los líderes. Todos los hijos de Israel, y le dijeron a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno a otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Qué tremendo, ¿no? Ese pueblo que dijo todo esto es el mismo pueblo que vio durante un año
todas las plagas que Dios había derramado en Egipto. Pero no solo vio eso, es todo este pueblo que había pasado hace poquito nomás, hace 2 años habían pasado por el mar Rojo en seco, abriéndose el mar de par en par. Ellos habían visto todo esto. Pero queridos hermanos, no importa cuántos milagros tú puedas ver si tú no tienes a Cristo en tu corazón. ¿Cómo puede ser? Porque no había fe. ¿Quién dice eso? La carta a los Hebreos, en capítulo 3 y capítulo 4, dice que no les aprovechó oír la palabra porque no había fe en los que la oyeron. Toda esa generación que murió sin Cristo. Fueron a la perdición. ¿Por qué no podían ellos? Nosotros pensamos, si habían visto a Dios, como si yo veo milagros, mire, usted puede ver muchos milagros, pero si usted no es salvo, usted nunca va a dar un paso de fe en obediencia a Dios. No importa cuántos milagros usted vea. Si usted no tiene fe, usted va a ser desobediente a Dios tal cual estas personas lo fueron. Y esos hijos que estaban ahora a punto de someterse al señorío de Cristo, todo eso estaba en mi primer bosquejo, sometiéndose al señorío de Cristo porque hicieron tal cual lo que el Señor le había dicho a Josué, ellos lo hicieron tal cual. Dieron la vuelta 7 días. ¿Qué estrategia es esta? Podían haberse quejado. No. Hicieron tal cual, se sometieron al señorío de Cristo, ellos, y esperaron realmente en la promesa y en el poder de Dios. Ellos tienen la vívida imagen de personas que realmente rechazan obrar por fe en contra del pecado. Saben lo que les espera y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a hacer lo mismo. La caída de esos muros era muy significativa para ellos. Les hacía acordar a esa generación que murió en el desierto, perecieron por la eternidad lejos de Dios. Era significativo para ellos, en verdad. Sus padres fallaron justamente, no creyeron en el poder y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y por eso justamente ellos no obraron en fe. El resultado de ese acto de incredulidad fue andar vagando en sus propios corazones 40 años. El escritor de los Hebreos usa esa expresión. Dice, siempre andan vagando en su corazón, siempre andan egocéntricamente pensando en ellos. Nunca están pensando en Dios, sino en ellos. Y así han vivido 40 años en el desierto. Nunca salieron de ahí, nunca avanzaron de ahí. Murieron en incredulidad. Queridos hermanos, eso es lo que sucede cuando nosotros decidimos no vencer el pecado en nuestras vidas. Ese pecado va a ser nuestro desierto. Vamos a estar vagando siempre en derredor de ese pecado. Siempre va a ser el pecado recurrente y nos va a tener estancados en nuestra vida espiritual en el desierto, como tuvo este pueblo 40 años estancados en el desierto, vagando en sus propios corazones. Eso es lo que sucede. ¿Por qué el creyente no se consagra? ¿Por qué el creyente no toma decisiones realmente de ofrecer sus dones al servicio del Señor? Porque está vagando en su corazón, en sus pecados. No los quiere dejar. Es vencido cada día en sus pecados. Y entonces por eso no avanza en su vida espiritual. No hay avance. Y uno los ve y están en el mismo lugar. Pasan los años y siguen en el mismo lugar. No crece, no se desarrolla. ¿Qué es lo que pasa? Todavía sigue atrapado con esos pecados a los que no quiere enfrentar y no quiere dejar. Ellos tenían, esa generación que estaba con Josué, la vívida imagen de lo que significaba obrar por fe y lo que significaba, no obrar por fe. Por eso es que esta caída de los muros para ellos era un punto de inflexión. No más con el pecado. Queremos caminar en la santidad de Dios. Eso significaba para ellos. Es mucho más que unos muros que se cayeron. Es realmente la relación con el pecado que de ahora en más vamos a tener. Eso es lo que significaba eso. Por eso es este acto significativo. Esta nueva generación es la contraparte del fracaso de aquella generación 40 años atrás. Ellos pueden ver los muros caer como un símbolo del poder de Dios justamente para vencer el pecado en la vida diaria. Hago esta aplicación porque no la quiero dejar pasar, hermanos. No caigamos en el engaño de nuestro corazón de empezar a volvernos condescendientes con nuestros pecados. Somos muy fáciles de caer en este engaño del corazón de ser condescendientes. Y bueno, y no puedo,
y soy débil. Sí, es verdad que somos débiles, pero no utilice esa expresión como para ser condescendiente con sus pecados, justificarlo de esa manera. Y soy así. Y si no ves a otros, no sea condescendiente con sus pecados, condénelo en su corazón como la Escritura los condena. Tendemos a eso. Esta nueva generación entró y mató a todos ahí. Es la ilustración de que con el pecado no se juega, hay que matarlo directamente. Hay que mortificar la carne en nosotros, enseña Romanos capítulo 8. Matar el pecado en nosotros, no ser consentidores del pecado en nuestros propios corazones. Esta generación lo aprendió bien y a filo de espada terminó con toda aquella tierra que había colmado la paciencia de Dios con su degradación moral. Ellos nos dijeron, bueno, podemos ser amigos, mira qué macanudos que son. Es que se puede convivir igual. Y terminaron re mal cuando pensaron así. Y esto no es, queridos hermanos, fanatismo. No es fanatismo esto. Esto es tener un concepto bíblico acerca de la santidad y del pecado. Estos muros marcan el punto de inflexión en la relación que este pueblo tenía con el pecado. 40 años tuvieron que estar recordando constantemente lo que era el pecado de la incredulidad delante de Dios, viendo cada día, no me acuerdo, la cuenta se sacó cuántas personas morían cada día en el desierto durante esos 40 años. Era muerte, muerte, muerte todos los días, hasta que toda aquella generación que había rechazado obrar por fe se muriese. Ellos muerte, 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 todo el tiempo recordando el pecado y la incredulidad, pero ahora es el punto de inflexión. Victoria, 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 victoria sobre el pecado. Obraron en fe. ¡Qué cambio! Estos muros representan ese punto de inflexión en la relación que este pueblo tenía con el pecado. Ojalá, queridos hermanos, si este mensaje que trata de no irse por las ramas sirve para algo, sirva para que de una buena vez en nuestros corazones determinemos cambiar nuestra relación con nuestros pecados. Y en lugar de consentirlos, determinar en nuestro corazón terminar con ellos. Ojalá sirva para eso. Ojalá sirva para que no usemos más excusas. Nosotros, todos nosotros, con nuestros pecados. Y determinemos terminar con ellos. Determinemos terminar con ellos una nueva relación con el pecado en la vida diaria. La batalla más difícil para el creyente, para la fe del creyente, es la batalla contra su propio pecado. Y yo puse al principio en esta oración, la batalla más difícil para la fe del creyente es la batalla contra el pecado. Y dije, no, es la batalla contra su propio pecado. Mi propio pecado me estaba llevando a escribir eso. Generalizamos nosotros. No, es mi pecado. Es con el que yo lucho cada día. Y llegar al punto de reconocer que lucho con eso cada día es el principio para tener victoria. Y es una batalla difícil, queridos hermanos, porque todos en lo más íntimo de nuestro corazón sabemos las cosas que pensamos, sabemos las intenciones que tenemos, y que si fueran puestos en una pantalla como esta, nos mudaríamos de país, ¿verdad? De lo vergonzoso que nos sentiríamos si todo fuese puesto aquí, en una pantalla. Por la misericordia de Dios que no es exhibido así, ¿verdad? Pero es la realidad que pasa en nuestros corazones con la que tenemos que luchar. Así que la victoria consiste en un acto de fe, dando pasos de obediencia y consagrando a Dios cada aspecto de nuestras vidas. Este es el punto práctico de ese pasaje de Hebreos 11:30. ¿Cómo es la victoria en el pecado? Mire, usted puede orar mucho, en verdad. Recuerdo esta ilustración que citó un pastor, ya no me acuerdo ni qué mensaje era, tampoco me acuerdo muy bien cuál pastor era de los mensajes que he escuchado hace años atrás, pero él decía que alguien contó que había ido al bosque a caminar o a correr y que de repente escucha a alguien llorando y orando en el bosque, en un creyente, y se encuentra con otro creyente que estaba llorando y orando por su pecado en medio del bosque. Estaba angustiado porque no podía dejar un pecado y estaba llorando. Y entonces quien se acerca y dice, mirá, vos podés llorar mucho, pero si no empezás a hacer nada por dejarlo, esta oración no te sirve de nada.
Y nosotros podemos orar muchos, queridos hermanos, Señor, ayúdame a dejar este pecado, pero si tú no haces nada, no cambias tus hábitos, no lo reconoces primero, no cambias los lugares donde vas, no cambias las cosas que ves, no dejas de frecuentar la gente que tú frecuentas, si no dejas eso, no vas a tener victoria sobre el pecado. Tú puedes orar y ayunar toda tu vida, pero el pecado va a seguir ahí hasta que tú te determines a hacer algo en la práctica. Terminar. ¿Son amigos? ¿El problema que me lleva a pecar? Déjalos. Déjalos. ¿Acaso me siento tentado por alguna adicción? Ya sea el alcohol, ya sea algún tipo de estupefaciente, o ya sea la televisión, o ya sea la pornografía. Déjalo. Deja eso. Córtale todos los caminos que te llevan a eso. Eso es un acto de fe. Ese es un acto de fe. Déjalo. ¿Estás dispuesto a cortar de raíz con todo eso? ¿Acaso tiene que ver con ciertas conversaciones que yo tengo? Bueno, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Deja esas conversaciones. Por amor al Señor y por el bien de tu alma, déjalo. Y aunque te quedes solo o sola, bien lo vale. Es un sacrificio que bien lo vale la santidad en la vida personal. Bien vale, porque Pablo dice que no hay cosa más valiosa que la piedad en esta vida, porque tiene ganancia para esta vida y para la venidera. No hay cosa más valiosa, entonces cualquier sacrificio que hagas por la piedad, bien lo vale. Así que consiste en realidad la victoria en un acto de dar pasos de obediencia, consagrando cada aspecto de la vida a Dios. Este aspecto de mi vida, cuando me quedo solo en casa y el tiempo no está siendo usado para nada, es el momento donde estoy siendo tentado, como por ejemplo David, que se quedó en la pereza, en vez de ir a batallar, se quedó en su casa en pereza. Eso abrió la puerta para el pecado. Ese es el momento, empieza a determinar que ese momento sea usado para otra cosa. Consagra cada lugar para el Señor. Hay una película que hemos visto con los matrimonios en la otra iglesia donde estábamos, algún día capaz la daremos aquí, pero entre esas ilustraciones de matrimonios que había un matrimonio que sufría porque el esposo solía quedarse mucho tiempo en la computadora mirando cosas que no debía ver. Cuando ese esposo fue confrontado por su papá, que era pastor, llegó al punto crítico, y la escena es magnífica. Es este hombre determinando terminar con el pecado, agarró su computadora, ¡pum!, la tiró afuera. Gráfico, para mostrar lo serio que es el pecado, hermanos. Lo serio que es el pecado. Vale la pena para vivir sin el pecado, cortar y sacrificar lo que sea necesario para no pecar más. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Dijo algo mucho más duro, ¿verdad? Si tu ojo, ¿qué dijo Cristo? Sácalo de ti. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y si tu pie te es ocasión de caer, tremendo. Qué terrible las palabras de Cristo. Claro, no se vaya a cortar la mano. Porque lo que está diciendo Cristo es corta con todo aquello que te está llevando a pecar. No importa que sea, corta con eso. No se saque el ojo, por favor. ¿Y por qué no tendría sentido sacar? Porque en realidad pecado está en el corazón. Los caminos que me llevan a que se despierte lo que está dentro mío, es necesario cortarlos a ellos. La fe se nutre por medio de la palabra de Dios, pero se demuestra en pasos de obediencia, ¿verdad? Yo he caído en esto también, y es una cuestión muy común en la vida de los creyentes, hermanos. La fe se nutre por la palabra de Dios. Y siempre en nuestra vida espiritual parece que va más rápido nuestro conocimiento que nuestra vida práctica. ¿Es así? Tenemos más conocimiento del que realmente vivimos, ¿verdad? Y por eso hay que ser cuidadosos cuando nosotros hablamos de nuestra teología. Y digo que tenemos que ser cuidadosos porque podemos estar hablando como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿verdad? Porque no demostramos en nuestros pasos de fe en nuestra vida diaria que es esa la teología que creemos, porque vivimos
con pecados obvios y muy básicos en la vida espiritual. Escuchar a alguien hablar de teología, los 5 puntos del calvinismo, o la sola escritura, solo Cristo y todo lo demás, o las doctrinas de la gracia, pero a la misma vez salir y mandarnos una mala palabra. Y dice, no hay punto de... ¿Qué pasó acá? Esto termina manchando todo esto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. El pecado es desarraigado cuando deja de tener dominio en nuestra vida diaria. Ahí el pecado ha sido desarraigado en la vida práctica, cuando deja de tener dominio en tu vida diaria. El libro de Jueces, queridos hermanos, como he mencionado recién, es la contraparte de esta etapa de victoria. El pueblo de Israel dejó de conquistar territorios y se complació en convivir con las demás naciones. El resultado fue que el pueblo fue llevado a pecar más, incluso que sus propios padres. Pecaron más que aquella generación que no había querido entrar a la tierra prometida. Queridos hermanos, el acto de fe consiste en hacer frente al pecado en la manera en que Dios quiere, dispuestos a erradicarlo de nuestras vidas. Ojalá sirva así. De eso se trata Hebreos 11:30, de la lucha contra el pecado, de la mayor batalla que tiene nuestra fe. Señor, nos ayude a poder tener victoria y poder tener gozo en el corazón de saber que en Cristo hay poder para vencer el pecado. Amado Dios, usamos este tiempo para meditar sobre un tema que nos pone incómodos en nuestros corazones, porque todos batallamos con esto. Todos somos pecadores y las luchas que hay dentro de nuestra alma, si somos creyentes, son muy fuertes. Solo tú conoces la amargura, la vergüenza de nuestra alma cada vez que nosotros pecamos contra ti. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes a poder madurar y crecer en la fe a tal punto que podamos tener esta victoria sobre nuestros pecados personales. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.